Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches y feliz regreso. Vuelven nuestros debates Transforma España. Vamos a introducirnos algunas novedades en esta temporada, novedades muy interesantes. De entrada vamos a hacer lo que vamos a hacer hoy, por ejemplo, que va a ser diálogos entre nosotros, entre tú y yo, sí, para comentar un poco cómo está la situación, que en fin, tiene mucho que comentar. Vamos a introducir también lo que hemos llamado un diálogo intergeneracional entre algunos de los tertulianos y más jóvenes del programa Contigo, en el que iremos exponiendo pues los temas que más preocupan a las nuevas generaciones, claro. Y que al final son los que van a tener que sacar adelante el país en situaciones complejas, porque yo soy de la teoría de que todo lo que viene todavía nos queda mucho por ver. Y por supuesto seguiremos teniendo nuestros debates normales y con los invitados. Así que hoy comenzamos con vamos a poner en situación, si te parece, cómo está el país, en qué situación estamos, como diríamos antiguamente, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sí. Sí, yo creo que es oportuno. Estamos en plena rentrée, estamos en la primera semana de septiembre y no estará mal echar un vistazo. A mí me gusta llamar eso panorama desde el puente. Hubo una película que se llamaba así, que es, cómo se ve la situación de todo tipo desde el puente de mando de un barco, ¿no? Y yo creo que hay que distinguir, y además es una distinción que ahora cada vez nos va a ser más útil, que es entre la primera vista y la segunda vista. La primera vista muchas veces es engañosa. Tenemos ejemplos todos los días de gente que sin encomendarse ni a Dios ni al diablo dice lo primero que se le ocurre. Pues el otro día oí a alguien diciendo es que es el momento de negociar. Oiga, están matando a los niños, unos señores que han invadido un país sin causa ni razón tal. Usted dice negociar, lo que le está dando es carta blanca para que sigan matando. Usted no se da cuenta que no es el momento de negociar. Pero a primera vista, ¿quién no va a preferir la negociación a la guerra? Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo. A primera vista, yo creo que lo primero que nos estamos topando de bruces es con una crisis económica galopante, que ha tenido diversas causas y que nadie sabe cómo va a continuar. Los síntomas que tenemos es una inflación desbordante. En los 10 o 15 últimos años apenas ha habido inflación incluso menor a la deseable por organismos con el Banco Central Europeo, que pensaban que un 2% era, y de repente de una inflación del 0 algo o del 1 algo hemos pasado a una inflación del 10%. Esto es un cambio fantástico, y como dicen los que saben de eso, la inflación es un impuesto especialmente para los pobres. Es decir, que cuando nos estamos llenando la boca a todo el mundo de que hay que ayudar a los más débiles, pues les estamos castigando. Esa es una característica de esta. Otra característica es, como consecuencia de la guerra y de la vuelta al mundo dividido en bloques, estamos viendo que hay escasez de materias primas. En Ucrania le llaman el granero de Europa, Rusia la energía, pero estamos viendo también que nos faltan chips y están paradas nuestras fábricas de automóviles porque no tienen Volkswagen chips. Recientemente. Eso es, y eso quiere decir que hay escasez de productos y escasez de materias primas. ¿Qué sucede? La primera consecuencia de la escasez, pues que sube el precio.
Cuanto más gente quiere tener y hay menos para dar, la demanda crece y la oferta disminuye, pues sube el precio. Tenemos unos precios de la energía además nunca vistos, que eso repercute en la inflación, pero en sí mismos nunca habíamos visto, y eso sí parece una consecuencia directa e inmediata de la guerra de Ucrania, de manera que desde el punto de vista económico se nos augura un invierno especialísimamente difícil, especialísimamente duro, ¿no? Yo creo que eso es. Y luego la otra cosa que se ve, la otra novedad es cómo está la guerra en Ucrania. Si descontamos los Balcanes, hacía desde el 45 no teníamos una guerra en suelo europeo. Es una novedad extraordinariamente importante, que las analizaremos en otros días si te parece bien, pero que tiene unas consecuencias gravísimas. Entre otras, la que estaba diciendo que el mundo se vuelve a dividir en bloques. Hemos pasado una época que llamamos globalización, donde cada uno compraba los suministros, los aprovisionamientos en el sitio más barato, de mejor calidad, que más le convenía. Ahora ya no va a pasar eso. Hay que ver si además de ser el más barato te puede asegurar el flujo de tus aprovisionamientos o no. Y entonces el mundo va a dividirse en bloques. Estamos viendo ya que nosotros estamos excluyendo a Rusia, pero Rusia y China estamos viendo que vuelven a generarse aquello que recordaba la Guerra Fría de bloques, y por tanto es una situación novedosa. No es que haya venido este verano la novedad, pero cada día se ve más. Eso yo creo que es las dos cosas de la mirada a primera vista. Si hacemos una mirada más reposada, vemos que hay casi unos cambios tectónicos, unos cambios de la corteza terrestre que emergen poco a poco, pero que se representan unas novedades enormes. Me refiero solo a dos y luego podemos hablar de otros. El primero nunca ha sucedido. Nunca en la historia de la humanidad, y si se me apura la historia de la Tierra, nunca ha sucedido el que se estén agotando los recursos naturales. La energía, el agua, eso. Hay una cosa que te hace, viendo un documental de televisión, te hace pensar. El mundo animal lleva miles de millones de años y, sin embargo, no se ha planteado nunca la sostenibilidad. Hay un sistema, el sistema natural, que hace que se reciclen todos los elementos, todos los cuerpos que se desgastan se van reciclando. Se aprovechan. Claro. Todo se aprovecha. Sí. Claro. Y de verdad no ha habido residuos. ¿Dónde están los residuos? Los residuos se aprovechan. Claro. Pero ha llegado el hombre, y el hombre, cuando ha llegado la industrialización y el desarrollo y la superpoblación, estamos viendo que estamos agotando los recursos, no hemos reciclado. Y esto yo creo que es consecuencia, por un lado, de la superpoblación. Hay que ver que el mundo, que de 200 o 100 millones que había más o menos de personas en época de Cristo, se llegó a 1000 después de 20 siglos. Un siglo más y no hemos pasado a 2000, hemos pasado a 7400. Oiga, esto está creciendo exponencialmente. Luego veremos, porque también se habla con razón del suicidio demográfico. Nuestro amigo Macarrón no es el profeta de ese suicidio, pero lo cierto y verdad es que entre esa superpoblación, cada vez más personas en el mundo en condiciones de consumir, y un consumo desaforado. Los que tenemos canas nos acordamos de una economía que era pobre, era de escasez, pero que no tiraba las cosas. La gente tenía un pañuelo que se lavaba y se duraba media vida, y ahora lo que se usa un pañuelo se gastarán miles de clines que se tiran y habrá que en su día reciclarlo. Yo creo que esas dos cuestiones, la superpoblación y el consumismo desaforado, nos han llevado a que por primera vez se cuestione la sostenibilidad,
¿Vamos a ser capaces de cuidar nuestra propia casa, que es el planeta Tierra? Este es un tema fundamentalísimo. Los jóvenes nos darán lecciones de esto, porque yo recuerdo, entrando en los años 70 del siglo pasado, el ministro Liar ya decía, el ecologismo, hay que tener un ojo al ecologismo, porque las generaciones más jóvenes están más sensibilizadas. Y es verdad. Y luego, la otra novedad enorme que hemos sufrido este verano es el cambio climático, el ascenso de las temperaturas. Esto también va a repercutir extraordinariamente, está repercutiendo en nuestro modo de vida, ¿no? De manera que hay esa vista un poco más, con más perspectiva, se ven cosas que a primera vista no se reparan, porque como digo, van llegando más paulatinamente, más evolutivamente, más suavemente, pero que nos van a hacer cambiar la vida. La sostenibilidad del cambio climático nos va a cambiar a nosotros y a las generaciones futuras, ¿no? Porque no es algo, yo tengo también esa sensación de que son cosas que, quiero decir, es verdad que está, digamos, esa primera vista, esa mirada más a corto con lo inmediato, con la situación que estamos viviendo ahora mismo, pero a mí me pasa un poco lo mismo, que veo que estamos viviendo como un cambio de ciclo en estas cuestiones que tú planteas, que es mucho más profundo, ¿no? Pero que también es bastante inmediato, es decir, no es una cosa que vaya a pasar dentro de 50 o 100 años, no, es una cosa que está pasando ya, que está pasando ya y que en pocos años, decía Macron esto del fin de la opulencia, y a mí me suena algo bastante realista, ¿no? Esto del fin de la opulencia, ¿no? Que no es el fin del progreso, porque hoy, fíjate, escuchando a Pedro Sánchez esta tarde en el Congreso, en el Senado, en el debate, él decía, hablaba de ese mensaje de Macron y decía que no lo compartía porque dice que siempre que ha habido una crisis ha hablado del fin del progreso. Digo, es que una cosa es la opulencia y otra cosa es el progreso. Son cosas distintas. No quiere decir que no sigamos progresando. Lo que a lo mejor es que tenemos que progresar siendo conscientes de que no vamos a vivir con la misma calidad o con la misma cantidad, más de calidad, con la misma cantidad con la que vivíamos antes. Sí, yo creo que la palabra que utilizaba Macron era abundancia. Sí, eso es, el fin de la abundancia, eso es. Y eso, pues, lo vamos a ver, lo estamos viendo. Pero el cambio climático que decimos, pues está viniendo, siempre ha habido alteraciones en el clima, tal. Pero este verano, y esto sí que es la reentrée, en este verano yo he oído simultáneamente el decir, muchísima gente, nunca he pasado tanto calor como este verano. Y algunos expertos de decir, este verano será el más fresco de los próximos 100. Es decir, que lo que tú dices, estamos viendo cómo es el cambio climático, que parece que es una cosa de miles de años. Se hablan de las glaciaciones. Bueno, estamos en el punto capital donde estamos viendo que la tendencia está cambiando. Ojalá el problema de la sequía, de la escasez de aguas, no tenga mucho que ver, ojalá, no entiendo, con el cambio climático. Pero estamos viendo las orejas al lobo, hay que mirar a nuestros pantanos cómo están y hay que mirar. Yo recuerdo un compañero mío de colegio que estudió luego en California y se hizo un experto mundial del agua y decía, en los primeros decenios del siglo XXI, la primera dificultad, el primer problema será la escasez de agua. Nosotros, viviendo en una economía pobre hace 70 años, no notábamos que el agua fuera un bien escaso. Ahora lo es, empieza a ser un bien escaso, ¿no? Y no digamos la energía, ¿no? Y no digamos muchas materias primas. Si antes, pero no mucho antes, en el siglo XX, el año 2000, tenían capacidad de consumir el 20% de la humanidad. Entonces era 1.000 millones, ¿vale? 1.000 millones consumían, esos son unos datos que me acuerdo que se daban en el año 2000. Sí. El 20% de la población consumía el 80% de lo que la Tierra producía. Y el 80% consumía el 20%. Una desigualdad apabullante. Sí. Segundo, el mundo civilizado, esos 1.000 millones, ese 20%, gastaba más en productos para adelgazar
que el 80% en productos para comer. Es decir, que estábamos viviendo en una situación de una diferencia de renta enorme. Pero es que, por fortuna, más de 1.000 millones de personas han alcanzado el nivel de consumo del desarrollo. Es decir, que donde antes había 1.000 millones, ahora hay por lo menos 2.500, por lo menos. Luego, la velocidad de agotamiento de los recursos se ha multiplicado por 2,5, solo por eso. Entonces, hay que ver que eso nos va a obligar, nos tiene que obligar a hacer cambios que no serán voluntarios, pero que habrá que hacer, ¿no? Pero no se están haciendo. Yo creo, hombre, hay algunos intentos que se hacen, pero al final prevalece la situación egoísta de cada uno. Cortoplacismo. Claro, cortoplacismo y es decir, bueno, no se puede hacer emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, vamos a hacer esfuerzos enormes. Y vamos a consumir energía más cara, mucho más cara, pero menos contaminante. Pero si al mismo tiempo países como China o como Rusia o como Estados Unidos no toman medidas, nos estamos sacrificando estérilmente. No va a tener ningún beneficio. Europa se está sacrificando estúpidamente si no se hace con efecto global, que todo el mundo esté... Entonces, me parece que hay que ser especialmente razonables. ¿Cuál es el problema? Tenemos que abordarlo entre todos, y entre todos vamos a ver si somos capaces de verdad de controlar estas emisiones de gases de efecto invernadero o este agotamiento de los recursos, ¿no? Hay más cuestiones, ¿no?, que están encima de la mesa. Pues sí, yo creo que, y además tú decías que hay cambios que no se habían producido desde hacía mucho tiempo. Suelo recordar la cita de Leonardo da Vinci, en el hombre capital del Renacimiento, que le preguntaron, maestro, estamos viviendo una época de muchos cambios. Y dijo él, no estamos viviendo una época de muchos cambios, estamos viviendo un cambio de época. Yo creo que pasa algo de lo mismo. Pongo algún ejemplo. La Edad Media, que todo el mundo la critica tanto, el hombre que era la humanidad, que era pobre, que vivía prácticamente todo el mundo con economías de subsistencia. Sin embargo, tenían un concepto fantástico de sí mismos. Ni más ni menos se decía que el hombre estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. ¡Qué barbaridad! Era un concepto muy importante. Hoy, cuando alguien te explica lo que es el hombre, te dice que tenemos en un 86 o un 94% el ADN igual que los ratones. Pues hemos pasado de tener la imagen y semejanza de Dios a la de los ratones. A la del ratón. Pero eso hace algo que también este verano se ha puesto al descubierto, y es que el trato a los animales está empezando a evolucionar. Ahí hay una dirección general o algo así de sensibilidad animal, y se están poniendo en los mataderos cámaras para que no se torture. Una cosa que yo no entiendo muy bien, que no se torture a alguien al que se le va a matar. Usted, lo malo del matadero, lo peor es que mata a la gente, pero en fin. O sea, que sea rápido para que no sufra. Pero, eso, sí, pero quiero decir, el problema que está pasando con los toros. Entonces, esto yo creo que lo que nos está llevando es a una nueva sensibilidad. Igual que antes hablábamos de los ecologistas, pues estos, no sé, los animalistas. El hombre ha dejado de considerarse el rey de la creación y empieza a considerarse uno más. Y no tenemos derecho a lo que hacemos con los animales, con el ganado, y veremos cuando empiece con lo de las plantas, ¿no? Pero que hay una revisión del concepto del hombre y de su relación con los demás seres vivos, ¿no? Yo creo que esto es muy significativo. El hombre empieza a dar un giro que tendrá consecuencias a medio y largo plazo, pero que empieza a ser notable ahora.
Lo de los toros me parece que es, para nosotros es la fiesta nacional, es algo sagrado, hay muchísima gente que vive por y para los toros, y que no implica que no quieran a los toros, pero es una manera de acercarse al mundo animal, yo no diría distinta, diría opuesta a la que tienen estos movimientos animalistas, ¿no? Las estamos viendo en las fiestas populares. De manera que sí, hay muchos más cambios, ¿no? Y no hablamos de la globalización o las nuevas tecnologías, que parece que es lo que siempre echamos en mano, ¿no? Yo creo que si la edad moderna pensaba, incluso los que somos mayores pensamos que el hombre iba haciendo conquistas. La luna se pisó por primera vez el año 1969. Ahora vamos a volver, y fíjate lo que nos cuesta volver. Pero sobre todo ya lo que hay es un sentimiento cada vez mayor de que, me acuerdo un chiste de Forges en aquel tiempo que decía, el hombre ha pisado la luna. Punto. Era de las pocas cosas que nos quedaba por pisar, porque era ese concepto malo, negativo de sí mismo del hombre, ¿no? Pero hay más, como tú dices, hay más cambios. Estamos pensando en la relación entre libertad e igualdad. En la Revolución Francesa dicen libertad, igualdad y fraternidad. La fraternidad se ha quedado... Nada. Pero libertad e igualdad eran dos cosas que defendía quizá la derecha más la libertad, quizá la izquierda más la igualdad. Pero ahora se empieza a poner en cuestión que no vale la igualdad de oportunidades, que al que está por abajo hay que subirle para que esté al mismo nivel. Entonces empezamos a cuestionarnos, oiga, pero... ¿esto es un concurso que se da por méritos o que se da por deméritos? Claro. Bueno, pues ahí vemos, incluso en los partidos políticos, vemos cómo unos piensan lo contrario de los otros, ¿no? O sea que realmente hay muchos cambios. Pues vamos a seguir comentando estos cambios en la segunda parte de estos debates Transforma España. Voy a hacer una pequeña pausa para la publicidad, hacemos una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida. No se vayan, que seguimos aquí comentando todo lo que está pasando, poniendo un poco en situación el escenario nacional y el escenario global encima de la mesa. Transforma España. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de Fundae, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Transforma España.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, siguen en la sintonía de Capital Radio y seguimos en nuestro debate Transforma España, como les decía, poniendo un poco en situación cuál es el escenario al que nos enfrentamos y de los muchos temas de los que vamos a tener que seguir hablando a lo largo de los próximos meses en nuestros debates Transforma España, porque de todo esto que estamos comentando ahora luego iremos concretando debate a debate, semana tras semana, y hablando de cada una de estas cuestiones. Comentabas, Eduardo, cambios como esta relación que tenemos, es verdad, con los animales, este animalismo que se ha introducido en la sociedad, el debate de la libertad y la igualdad. Incluso aquí en España se plantea ese debate y hay quien cuestiona elementos esenciales de nuestra Constitución, ¿no?, de la que nos dimos en el año 78. Uno de los asuntos que nos ha hecho también cambiar o que nos ha influido mucho en estos 3 últimos años es la pandemia, que también es otra cosa nueva que hemos vivido y que ya esperamos que puedan venir más cosas de este tipo en el futuro, ¿no? Claro. Sí, normalmente decíamos antes, hemos estado hablando de globalización. Uh-huh. Y cuando ha habido otra globalización, hay que recordar que la primera globalización fue protagonizada por España con la conquista y la colonización de América. Y allí hubo muchísimos muertos por enfermedades. Claro. Tanto de europeos que cogían enfermedades allí, como sobre todo de indígenas que cogieron enfermedades llevadas por los europeos, sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora estamos en una globalización, luego, como dicen los expertos, que lo raro es que no hubiera llegado antes esta u otra pandemia, ¿no? Uh-huh. Pero eso quiere decir que puede repetirse, claro. Puede haber otra clase de enfermedades de estas uh-huh. Pandémicas. Yo creo que a la gente le deberíamos comunicar, diciendo, nos viene un momento malo, un invierno malo, con lo que hemos hablado de la crisis económica, de la Ahora guerra, entramos al detalle de eso, sí, también. Sí. Uh-huh. Pero esto no puede servir para perder la moral. Yo creo que el refrán dice que al mal tiempo hay que ponerle buena cara. Pues si estamos diciendo que va a llegar el mal tiempo, hay que ponerle buena cara. Uh-huh. Yo me acuerdo muchas veces de la frase de Churchill de sangre, sudor y lágrimas. Y él levantó la sociedad inglesa para oponerse uh-huh. a la invasión, a los bombardeos nazis, ¿no? Bueno, hay que estar, no digo que ahora nos vaya a llegar un bombardeo, ¿no? Pero las consecuencias van a ser muy parecidas en términos de... Hay que ser conscientes uh-huh. de que vamos a vivir épocas difíciles y uh-huh. que hay que tener el espíritu suficiente para sobreponerse a esas situaciones. Uh-huh. Yo creo que eso es importantísimo. En un periódico este fin de semana, Rojas Marcos decía que España era un país donde el optimismo no estaba bien visto. Es verdad. Y yo creo que ahora se necesitan dosis gigantescas de optimismo. Pero yo creo que el optimista, frente a lo que se piensa, no es un pronóstico. No es que diga, todo va a venir bien. El optimista es una actitud. Uh-huh. Es una de decir, oye, pues si vienen malas dadas, vamos a jugarlo mejor para que al final sean buenas o menos malas, ¿no? De manera que yo creo que sería bueno el que los distintos estratos de la sociedad española fueran concienciándose de que vamos a vivir unos momentos difíciles, pero que los podemos y los vamos a superar. Eso es lo que me parece que se debería transmitir. Y no sé si siempre se hace así. Porque yo diferencio entre el optimista y el... no sé cómo llamarlo, el que peca de ser un poco excesivamente audaz, ¿no? Es decir, el falso optimismo, es decir, un optimismo realista, es decir, es saber en qué situación me estás, ¿vale? Y aún así afrontarla. Eso es. Pero luego está el que no sabe lo que viene. Claro. Esa es la frivolidad. La frivolidad, no me salía la palabra, es decir, el frívolo, ¿no?
Y esto es un riesgo, porque esto lo estamos viviendo, incluso en nuestra clase dirigente. Desde luego. Claro. Entonces, cuando se dice, no, eres un catastrofista, no soy un catastrofista. Yo lo que quiero es decirle a la gente de verdad qué es lo que pasa, en qué situación, porque lo sobrellevaremos mejor desde luego si somos conscientes de lo que va a pasar que si no lo somos. Claro. Yo prefiero que me digan lo que va a pasar. Yo prefiero que me lo digan y prefiero que vayamos todos al unísono a decir, oye, vamos a superar esta situación. Hay otra vez, citando a Churchill, hay una frase que dice algo así como que pesimismo es la lucidez de los estúpidos. Optimismo es el coraje de los inteligentes. El optimista no es el que dice todo que lo que va a venir va a ser bueno. Ese es un majadero, ese no es un optimista. El optimista lo que dice es, oye, verás cómo esta situación negativa la podemos superar. Eso yo creo que es la raíz última del optimismo. Y creo que tiene razón Rojas Marcos en que España no se ha dado mucho al optimismo en los últimos tiempos. Yo creo que se puede decir que la mayoría de la sociedad española, que ha sido, yo creo, pesimista, ha pensado que todo nos iba a salir mal, que después de la muerte de Franco volveríamos a repetir una guerra civil. Hicimos una transición que para todo el mundo fue modélica y ejemplar. Luego, cuando íbamos a entrar en Europa, que se acabaría la industria española, porque era una industria en condiciones de invernadero, vivía con ayudas y con protección. La industria, que pasó malos tiempos, ha sobrevivido y ha sobrevivido bien. Cuando en el euro la mayoría del país que era pesimista decía que no entraríamos en el euro, entramos con nota. Pues otra vez con la crisis del 2008 llegó el pesimismo. Ahí nació de alguna manera Transforma España. Y ahora, con esta nueva crisis, pues ya empiezan a buscar otra vez su sitio los pesimistas. Y hay que decir, no señor, estamos en una situación, lo hemos repetido muchas veces tú y yo hoy, en una situación muy difícil y mala, pero vamos a superarla, ¿no? Y si a la gente le dices eso, la gente responde. Bueno, fue un poco lo que pasó, de hecho, con la pandemia, ¿no? Es decir, la pandemia fue una demostración también de, no sé si de optimismo, pero al menos de coraje conjunto, ¿no? De vamos a superar esto entre todos, y lo hicimos, ¿no? Desde luego. Y la respuesta de la ciudadanía fue extraordinariamente buena. También en ese caso también de los dirigentes, ¿no? Yo creo que en la mayoría de los casos, pero ahí sí hubo una posición común, ¿no? Dentro de las diferencias. Claro, el problema es que la política casi todo lo tiñe de contradicción, de controversia, de discordia. Y los momentos difíciles requieren concordia, requieren el ir conjuntamente, requiere consensos. Y esto yo creo que hoy, esperemos que se mejore, pero que hoy todavía se echa en falta en la política española el que haya más, digamos, más lugares comunes donde puedan asentarse y convivir la derecha y la izquierda. No lo veo. Hoy por hoy no. Hoy por hoy es no, difícil ¿no? verlo, sí. Porque es una de las cosas que más me sorprende, ¿no? De cara a una situación como la que estamos viviendo, en la que yo creo que si tú bajas a cualquier bar y escuchas a la gente lo que pide es consenso. Lo que pide es que los partidos, sobre todo los principales partidos, se tiendan la mano y trabajen juntos. Pues no. No hay manera. Yo creo que gran parte del descrédito de la clase política viene por ahí, porque el pueblo quiere acuerdos y lo que vemos son desacuerdos y descalificaciones. Yo creo que en eso deberíamos ser, quizá esas contradicciones de las que hablábamos al principio, del cambio climático o de otros problemas que oponen mucho, el aborto, eso hace que toda la ciudadanía vea que la clase política en todo se oponen unos a otros. Y se ha hecho un estudio en el Parlamento y resulta que los distintos partidos políticos en un 80% de las cuestiones están de acuerdo y solo en un 20% discrepan. Pero lo que sale es las discrepancias, el 20%. Es ese 20%.
Y eso, yo creo que de verdad eso es una pena. Otro de los grandes cambios que estamos viendo, que ya viene también de atrás, que creo que es muy destacable desde el punto de vista político también, es la aparición de los populismos, de los partidos que ponen en cuestión la democracia y que están trayendo un clima de crispación y de enfrentamiento a la política, no solo española, también fuera. Todo lo que hemos visto en Estados Unidos, ahora en Gran Bretaña con la dimisión de Boris Johnson, en Italia que este riesgo a que gane Giorgia Meloni las elecciones en Italia y sea un partido de extrema derecha el que gobierne, en fin, todo esto, eso es un cambio notable también. Sí, yo creo que en estos 20 años que llevamos del siglo XXI ha habido una novedad, y es que de repente nos hemos dado cuenta que los países no democráticos, porque hasta entonces, hasta hace 20 años, los países desarrollados eran los democráticos, entonces no había cuestión. Pero ahora empezamos a ver que países que claramente no son democráticos, como China, están creciendo al 6%, mientras que los democráticos crecen al 1%. Entonces, yo creo que eso está haciendo que un porcentaje relativamente pequeño de las sociedades democráticas esté pensando que la democracia es una condición indispensable para sus vidas. Y hay otra gente, cada vez más, que dice, oiga, a mí deme usted crecimiento al 6%, y quien se siente en el Congreso o en el Senado, a mí me trae sin cuidado porque yo sé que nunca voy a estar ahí. Esa es una... la gente que dirá, oiga, viva yo caliente y ríase la gente, ¿no? Un poco ese sentimiento de que hay países que no son demócratas y que les va aparentemente muy bien, junto con lo que dices, los partidos populistas que están, lo vemos muy bien en España, minando la democracia desde dentro, quitándole importancia a las instituciones, intentando acabar con sistemas como la separación de poderes, descalificando a los tribunales de justicia, cuando hasta ahora, tanto la izquierda como la derecha, cuando había una sentencia judicial que no les gustaba, decía respeto. Ahora ya no se respeta, pero oiga, ¿no se da cuenta usted que ese es un elemento fundamental de la democracia? Pero efectivamente la democracia liberal está en una crisis como no había estado nunca. Los estudios que se han hecho es que la gente nacida desde los años 30 del siglo pasado hasta los años 70, en un porcentaje muy grande del orden del 75%, creen que la democracia es un elemento esencial para su vida. Las generaciones que han nacido después de los 70, cada vez menos. Y ahora parece que estamos en un 30%. Eso tanto en Estados Unidos como en Europa. Es decir, está habiendo un descrédito de la democracia. Claro, mientras tienes democracia no la echas de menos porque la tienes. Pero aquí en España todavía es posible acordarse de cuando no había democracia y de lo que pasaba cuando no había democracia, ¿no? Yo creo que ese es un tema que no sé si somos conscientes del daño que están haciendo estos partidos, ¿no? Pero fíjate que yo creo que comentamos en la temporada pasada en algún debate, en alguno de los debates, alguna encuesta que había hecho una universidad inglesa o americana, no me acuerdo, y había una mayoría importante de españoles, el porcentaje más alto era aquellos que preferían líderes fuertes a líderes democráticos, ¿no? Claro, esto es tremendo, ¿no? Claro. Que al final la gente quiere alguien que dé un puñetazo encima de la mesa y que imponga lo que estás diciendo es que esté la extrema derecha a punto de ganar en Francia, que esté ganando en Italia. ¿Por qué? Porque la gente lo que echa de menos ahora, como de democracia se tiene, no se echa de menos, se echa de menos lo que no se tiene. Y no se tienen unos líderes que no quiere decir que sean extremistas, la gente quiere que sean líderes fuertes que hagan lo que creen que se debe hacer y no lo que ellos entienden que quiere la gente, ¿no? Yo creo que eso es un cambio que se echa de menos, el que no... Otro de los cambios que estamos viendo, que lo hemos comentado un poco por encima, es el cambio geoestratégico. Y además tiene que ver con la economía también, ¿no? Los bloques
se organizan por potencia económica también, ¿no? Sí, no solo, pero quizá fundamentalmente por potencia económica. Hasta el año 90, durante la Guerra Fría, allí lo que había era dos superpotencias, alrededor de las cuales giraban como satélites, por eso los países se llamaban satélites, porque giraban alrededor o bien de Estados Unidos o bien de la Unión Soviética. Eso termina con el colapso de la Unión Soviética a principios de los años 90 y se piensa, el que mejor lo dijo fue Fukuyama, que se había terminado la historia y que llegaba un tiempo donde todo el mundo que abrazaría la democracia, y durante un tiempo nos ha parecido así. El ejemplo de Latinoamérica es muy revelador, ¿no? Nos ha parecido que ya todo el mundo iba a ser demócrata. Sin embargo, lo que estamos viendo es que los países no democráticos, a la cabeza de ellos sin duda China, pero no es el único, les iba muy, muy, muy bien. Y entonces la gente de aquí, viendo que los problemas que tenía Occidente, ha dicho, oye, ¿por qué no tenemos lo otro, no? Es decir, que yo creo que el mundo se está abriendo en bloques otra vez, o cerrando, según se quiera ver, se está cerrando en bloques. Lo del viaje de la señora Pelosi a Taiwán ha sido algo que ha juntado que al conflicto de Ucrania se sume el conflicto de Taiwán y por tanto que China y Rusia puedan aliarse. Acaban de hacer, nadie la conoce en España, pero acaban de hacer una declaración conjunta increíble, absolutamente increíble, Xi Jinping y Putin, hablando de la alianza chino-rusa y metiéndose con Occidente, básicamente con Estados Unidos. Pero eso parece que dibuja un bloque. Si había un bloque que era Occidente. ¿Y quién era Occidente? América del Norte, del Centro, del Sur y Europa, con algunos añadidos. Japón, Australia, Nueva Zelanda. Han hecho el AUKUS, ese acuerdo defensivo entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Pero lo que vemos ahora es que los países emergentes, con ese liderazgo básicamente económico que dices, están cambiando aquella bipolaridad de dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, por un multilateralismo. Bueno, pues ahora de Europa se ha separado uno de los países líderes, que era el Reino Unido, se ha separado de la Unión Europea, China, pero no solo. Brasil, la Unión Sudafricana, lo que llamaron allá por el año 2000, yo creo que fue un banco de negocios, habló de los BRICS, que eran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pues los BRICS han emergido y ahora ya tienen un porcentaje del PIB mundial cada vez más alto. Y si bien Estados Unidos está manteniendo el suyo, el que está bajando tremendamente es Europa. Por eso, y alguna vez lo hemos comentado aquí, Europa debería replantearse lo de la unión definitiva, Unión Europea. En el año 2000, que estoy citándolo muchas veces, el año 2000 había 4 economías europeas entre las 10 más importantes del mundo: la alemana, la inglesa, la francesa y la italiana. Se cayó la italiana, se cayó la francesa, se cayó la inglesa y queda solo la alemana. Yo creo que el intento de Alemania, con sus aciertos y sus errores, de fomentar, de propiciar la Unión Europea y el incremento de la Unión Europea, está porque están viendo que también la economía alemana dejaría de ser una de las 10 importantes. Sí. Y la gente de la calle dirá, a mí qué más me da que mi economía sea de las 10 más importantes. No se equivoque. No se equivoque. Las decisiones más importantes del mundo las toman los poderosos del mundo. Si usted deja de ser poderoso, usted cada vez hará oír su voz menos. Cuando se hable de los precios del petróleo, cuando se hable de los precios del gas, cuando se hable de la energía, Europa no será escuchada. Y tenemos algo que decir.
Entonces, es también una falta de confianza en nosotros mismos el no decir, oiga, que mi manera de pensar, el respeto a la democracia, a los derechos humanos, a la separación de poderes, merece la pena ser oído. Pues eso, si perdemos la comba económica, no seremos capaces de mantener eso. Con todo hay cosas positivas y cambios interesantes que también vienen, por lo menos en el ámbito de lo tecnológico, ¿no? Sí. Y por ahí, por eso yo decía antes esto del progreso, el progreso sigue, es decir, y la humanidad avanza y crea. Hay ámbitos como la medicina, la tecnología, etcétera, donde estamos haciendo progresos absolutamente espectaculares, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo eso lo hemos comentado aquí varias veces. Las nuevas tecnologías se está produciendo una revolución en el mundo que es la que llaman la revolución tecnológica. Y desdichadamente Europa se está quedando un poco al margen. Cuando ahora vemos las 10 más importantes empresas del mundo, que hace 50 años eran 4 americanas, 4 europeas y una rusa, y ahora lo que vemos es que hay 8 americanas y 2 chinas, y ninguna europea. ¿Qué pasa? Bueno, pues mire usted que esos países que van bien, y no son solo Estados Unidos, Finlandia es un ejemplo en materia educativa, están preparando a su gente, a sus chicos jóvenes, chicos y chicas, para que en el futuro puedan seguir haciendo oír su voz. Me temo que nosotros no lo estamos haciendo, otra vez aquí por esa discordia entre los partidos políticos. Pero el que no, en plena revolución tecnológica, no estemos formando adecuadamente a nuestros jóvenes es una barbaridad. Este va a ser uno de los temas que sin duda vamos a tener encima de la mesa con nuestro debate con los más jóvenes, ¿no? Pero evidentemente la educación es un elemento esencial y no tenemos es una constante lucha entre la sociedad que exige ese acuerdo. Ese acuerdo de los grandes partidos para no estar cambiando constantemente las leyes educativas cada 4 años o cada 8 y los partidos políticos que van por otro lado y se empeñan en no alcanzar ese acuerdo, ¿no? Es una cosa sorprendente, ¿no? Sorprendente y lamentable, las dos cosas. Sí. Porque es probablemente, quitando los consensos tradicionales en política exterior, en defensa, quizá el más importante de los nuevas necesidades de acuerdo sea el educativo el más importante. Pero tenemos una población joven con unas tasas de paro lamentables, tenemos un fracaso escolar también lamentable. Esto exige una solución quirúrgica, urgente, rápida, y eso sería mucho más fácil con acuerdo entre los partidos, ¿no? Hay algo de lo que hemos hablado mucho aquí a lo largo de los programas y que seguiremos hablando porque es un empeño, yo creo, muy especial de Transforma España y también de esta casa, es el talento. La búsqueda del talento, el conseguir talento, hacer aflorar el talento, ¿no? Ayer venía en algún periódico que parece que España tiene muchos recursos minerales muy valiosos, oro, plata. Ah, sí. Habrá que volver a buscar oro otra vez. Lo fuimos cuando España era una provincia del Imperio Romano, era rica por sus minerales, había de todo tipo de metales preciosos, ¿no? Y eso en aquel tiempo era esencial. Aquel tiempo y mucho tiempo después. Hablábamos antes de América. Bueno, pues de América venía el galeón de las Indias que traía cargamentos muy importantes de oro y plata. Hoy eso ya no tiene tanto interés. ¿Qué es lo que hoy vale? ¿Qué es lo que hoy va a definir la categoría o la importancia de las naciones? El talento. El talento que es la habilidad para saber hacer una cosa. Cada uno puede hacer una cosa bien, pero se necesitan miles de talentos distintos, ¿no? Y entonces esos talentos son los que nos van a dar
el índice, va a ser el índice de la importancia de España dentro de unos años. Hay que buscar minerales, siga usted buscando minerales. Hay que cubrir nuestro agro, hay que cubrirlo, hay que hacerlo bien. Por cierto que lo está diciendo, yo creo que bastante bien. Hay que seguir mejorando nuestra industria, nuestras exportaciones, desde luego. Pero si algo, la joya del siglo XXI es el talento. Y estamos viendo que tenemos talento. En Estados Unidos, en Silicon Valley, es especialmente apreciado el talento español. ¿Por qué se tienen que ir? ¿Por qué no les podemos formar aquí? Pero quiero decir, eso merece la pena un esfuerzo otra vez conjunto. Porque no se pone, no es una prioridad, ¿no? Que esta es la parte que digamos, más podemos criticar a la clase dirigente, ¿no? Yo hablo siempre de clase dirigente para no quiero centrarlo en unas siglas o en otras, sino en general en quienes mandan en el país, sea quien sea, ¿no? No existe como prioridad la búsqueda del talento ni la formación, sino, como tú decías antes, pues el que puedas subir pasando de cursos de uno a otro con 4, con 5, no da igual, ¿no? El igualar por abajo. Federico, hay quien ha alabado mucho a España, algunos intelectuales alemanes de hace 200 años, porque España era un país muy igualitario. Uh-huh. Aquí viene un inmigrante y se le acepta. Sí. No digamos en Rusia o en Estados Unidos donde los echan, o sea, aquí se le acepta, se le da una cartilla de la seguridad social. Sí. Somos un pueblo especialmente generoso, especialmente solidario, pero oiga, no confundamos, si aquí tenemos todo el mundo igual mendigando, no vamos a llegar a ningún lado. Ellos serán los primeros que lo sufrirán. Si aquí usted va seleccionando a los mejores y poniendo a los mejores en los mejores puestos, el país todo irá subiendo. Entonces, oiga, hay que ser solidario, está muy bien. A mí me da orgullo que España sea el país que tiene más misioneros, estupendo. Pero, oiga, cuide usted la riqueza del futuro, no la dilapide, ¿no? Yo creo que eso es uno de los grandes temas que tendremos que abordar en este curso. Sí, lo tendremos que abordar sin duda alguna. Decías antes, recordabas antes a Churchill, aquel discurso, ¿no?, del sangre, sudor y lágrimas, el cómo hay que afrontar las desgracias, lo que viene, ¿no?, el mal tiempo, y poniéndole buena cara. Y aprendiendo también aprendiendo a vivir de lo que viene, ¿no? Que claro. Yo creo que es la parte esencial de todo esto y la conclusión definitiva, ¿no? Tenemos que saber. Yo creo que sí, y además al final la felicidad viene más de la conciencia de haber superado obstáculos que la de vivir plácidamente sin hacer nada. Ahora viene una época difícil, bueno, nos va a poner a prueba. Si somos capaces de superarlo, además, al final seremos más felices de lo que somos ahora. Pues ojalá sea así. Este va a ser el reto que vamos a tener a lo largo de este curso aquí en los debates Transforma España. Seguiremos haciendo una apuesta muy clara y muy grande por mejorar nuestro país, y no solo nuestro país, sino también todo el entorno, y por aportar una visión positiva dentro de lo que nos va a tocar vivir. Eso es. Por lo menos lo intentaremos. Va a ser un otoño y un invierno apasionante, sin la primavera y todo. Pero bueno, aquí lo viviremos y lo contaremos y lo debatiremos y en fin, nos tocará analizarlo todo. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ti, Federico. El martes que viene más. Transforma España.